Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de qué dejaron los datos de crecimiento económico que oficialmente se dieron a conocer la semana pasada y qué es lo que se avisora de aquí a fin de año. Por eso le hemos pedido a Federico Comesaña, nuestro especialista en economía, que nos acompañe unos minutos. Federico, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Fede? Analicemos qué pasó con esos números. Primero veamos los números gruesos de la actividad y ponerlo un poco en perspectiva histórica. Y entonces en la primera placa lo que podemos ver es justamente un crecimiento que se acelera un poco respecto al trimestre anterior. Estamos hablando números del segundo trimestre de este año. Ahí lo dividimos por año y vemos en particular resaltado qué pasó en los últimos dos trimestres y vemos en los números más grandes una leve aceleración del crecimiento de 2,2% a 2,5% en el segundo trimestre del año. Cuando abrimos un poco más los números nos encontramos con un panorama un poco menos optimista del que nos muestran estas cifras en particular, porque si lo descomponemos por los grandes motores que tiene el crecimiento de la economía, en particular el consumo privado, la inversión privada y las exportaciones, vemos que hay algunos bemoles vinculados con estos últimos datos. Entonces, si vemos la segunda gráfica, lo que tenemos es el consumo. Y el consumo viene creciendo, crece hoy a la misma tasa que la economía en su conjunto, 2,5%. Es una leve desaceleración respecto al primer trimestre del año y una desaceleración mayor si vemos lo que fue el desempeño del consumo el año pasado, cuando en cualquiera de los trimestres crecía por sobre el 4%. O sea que el consumo sigue empujando a la economía, pero desde un lugar mucho más lento de lo que lo hacía en particular el año pasado. La tercera gráfica tiene que ver con la inversión. ¿Qué está pasando con la generación de capital por parte de los empresarios? Y en la gráfica lo que nos muestra es que la inversión sigue cayendo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que lo hace a un ritmo mucho menor de lo que lo hacía en el primer trimestre del año, cuando caía un 3,8%, ahora está cayendo un 2%. Y es particularmente menor el ritmo de caída de lo que era el año pasado, cuando llegó a caer en un trimestre en particular, el segundo trimestre, casi un 20% respecto al año anterior. O sea que la inversión sigue tirando para atrás a la economía, pero a un ritmo mucho menor. Y por último, las exportaciones, el sector externo. Y acá sí tenemos la peor noticia que nos traía este último informe de cuentas nacionales, que tiene que ver con un sector externo que deja de impulsar la economía y por el contrario cae. Y es una caída grande, casi un 7% en comparación con un crecimiento de 4% del primer trimestre, y tiene que ver con la caída de las ventas de soja al exterior y el menor número de turistas que entraron al país. Entonces, por un lado, estamos empezando a procesar un impacto que tiene que ver en particular con la sequía del primer trimestre, que eso ya estaba incorporado en las proyecciones de los analistas, y por otro lado empieza a pesar la disparidad cambiaria respecto a la región, en particular frente a Argentina, y eso seguramente vaya a pegar en particular en lo que va a ser el primer trimestre del año que viene. Lo que nos dejan los números en sí es una economía que sigue creciendo empujada por el consumo, donde la inversión sigue en caída, pero a un ritmo menor, y por otro lado el sector externo que empujaba hacia adelante la economía ahora deja de hacerlo en este segundo trimestre del año. La perspectiva siempre indica de todos modos crecimiento. Sí, de hecho los analistas siguen corrigiendo un poco sus números, en particular porque la mayoría veían un crecimiento más moderado de la economía, en particular en este segundo trimestre del año. Quizás eso permita tirar un poquito para arriba las cifras de crecimiento, que en la mediana de las expectativas está en 2,1% para este año, 2,5% para el año que viene, pero ese mayor optimismo, quizás por un segundo trimestre no tan malo como el que se esperaba, puede contrarrestarse con el agravamiento de la situación argentina en particular y un eventual agravamiento de la situación brasilera, que podrían estar jugándole en contra a los números de crecimiento. Por lo tanto, el panorama sigue siendo crecimiento moderado de la actividad económica para este y el próximo año, y con algunas luces amarillas pensando en lo que pueda llegar a pasar en la región. Bien, veremos. 3 semanas nos quedan para las elecciones en Brasil y eso, como tú decías recién, puede ser un indicador a tener en cuenta. Gracias, Federico, por hoy. Por favor, que buena pasen semana. bien.